Welcome to an introduction to decimal notation. In this lesson, we will read a number in decimal notation and also write a decimal using fraction notation. Bienvenido a una introducción a la notación decimal. En esta lección leeremos un número en notación decimal, escribiremos un decimal usando notación fraccionaria y también comparando números de orden. En notación decimal. La notación decimal se usa para escribir números de acuerdo con el valor posicional en la base 10. El punto decimal se usa para separar números enteros de números que son menos de 1. Entonces, mirando la tabla de valores posicionales a continuación, aquí hay un punto decimal. A la izquierda tenemos los números enteros. Tenemos los decenas, cientos, miles y 10.000. A la derecha del punto decimal tenemos números que son menos de 1. Tenemos las décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas y así sucesivamente el valor posicional. Para ayudarnos a modelar decimales, utilizamos los siguientes bloques de base 10. Dejaremos que este bloque sea el bloque de la unidad. Y luego, porque se necesitan 10 pisos para igualar un todo, un piso es igual a una décima como fracción, o el punto 01 como decimal. Se necesitan 100 barras o 100 largos para hacer una entera. Entonces, una barra es igual a una centésima como fracción o punto 001 como decimal. Y se necesitan 1000 bits para formar un todo. Y por lo tanto un bit es igual a una milésima, como fracción o punto 0,001 como decimal. Entonces, a la derecha del punto decimal, tenemos el valor posicional décimas, centésimas, milésimas y 10 milésimas. Aquí se nos pide que leamos los siguientes números usando el valor posicional, y luego escribe el decimal, usando la notación de fracción. Entonces, primero tenemos 4.3. Para ayudarnos a comprender mejor esto, representemos 4.3, usando nuestros bloques de base 10, como se definió anteriormente. Entonces, debido a que tenemos 4 en el valor posicional, tenemos 4 unidades. Y luego, porque tenemos un 3 a la derecha del punto decimal, esto representa 3 décimas, que serían 3 pisos. Nuevamente, cada uno de estos pisos es igual a una décima parte, entonces tenemos 3 décimas. Así es como decimos el número. Decimos 4 y 3 décimas. Lo que significa que como un número mixto, tendríamos 4 y 3 décimas. Si se nos pide que expresemos esto como fracción, sin embargo, expresaríamos esto como una fracción impropia porque cada una es igual a 10 pisos o 10 décimas. Tenemos 40 décimas, más 3 décimas, o 43 décimas. Otra forma de encontrar esta fracción impropia es multiplicar el denominador por un número entero. 4 por 10 son 40. Suma el numerador de 3. Lo que da es 43, dándonos 43 décimas. Veamos un segundo ejemplo. Aquí tenemos 2.1, 2. Así que modelando esto usando nuestra base de 10 bloques. Aquí están nuestros 2. Tenemos un valor de 1 en las décimas, por lo que tenemos una décima o una plana. Y luego tenemos un valor de 2 en los cientos, entonces tenemos 2 largos o 2 barras, esto es 2 centésimos. Entonces tenemos 2 y una décima y 2 centésimas. Normalmente no leemos el número de esta manera. Mirando los valores que son menores que 1, obtenemos unidades comunes. Lo que significa que podemos realizar un intercambio para este piso. Podemos cambiar este piso por 10 largos o 10 barras, que se vería así entonces aquí tenemos 2. Ahora, en lugar de tener un piso, tenemos 10 largos, lo que nos muestra que una décima es igual a 10 centésimas. Y todavía tenemos 2 centésimas aquí. Observe cómo tenemos un total de 10 más 2 o 12 centésimas. Así es como decimos este número 2 y 12 centésimas. Mirando el decimal. Nuevamente, observe cómo tenemos un 12 a la derecha del punto decimal, y porque el dígito más a la derecha, que es un 2, está en el valor posicional de cientos. Nuevamente decimos 2 y 12 centésimas, lo que significa que es un número mixto que tenemos 2 y 12 centésimas. Pero observe cómo esta fracción se simplifica. 12 y 100 comparten un factor común de 4. Entonces podríamos dividir el factor común de 4. Así simplificado, tendríamos 2 y 3 20/5. Ahora bien, este es un número mixto, así como una fracción. Nuestro denominador seguiría siendo 25, y el numerador sería 25 por 2, eso es 50, más 3 es 53. Entonces 2 y 12 centésimas, como fracción es 53 20/5.
Para nuestro tercer ejemplo, se nos da un punto 1, 2, 5. Entonces, usando nuestra base de 10 bloques, aquí hay 1. Porque debido a que tenemos un 1 en el valor posicional de las décimas, tenemos 1 plano. Aquí está el 1/10. Debido a que tenemos un valor de 2 en las centésimas, tenemos 2 largos o 2 centésimos. Y luego tenemos un valor posicional de 5 en las milésimas, por lo que tenemos 5 bits. Entonces tenemos 1 y 1 décima y 2 centésimas y 5 milésimas, pero no es así como normalmente decimos este número. Si echamos un vistazo a todos los valores, que son menos de 1, entonces obtenemos unidades comunes. Queremos convertir todo esto en milésimas. Entonces, como se necesitan 10 bits para igualar un largo, cada uno de estos largos es 10 milésimas, entonces tenemos un total de 20.000, lo que significa que 2 centésimos equivalen a 20 milésimos. ¿Por qué? Toma 100 bits para igualar un plano. Una décima es igual a 100 milésimas. Así que fíjate cómo tenemos 1 y 125 milésimas. Entonces, como número mixto, tenemos 1 y 125 milésimas. Mirando de nuevo nuestro decimal, observe cómo tenemos el número 125. Y como el dígito más a la derecha está en el valor posicional de miles, leemos esto, 125 milésimas. Ahora esta fracción se simplifica, 125 se divide equitativamente en 1000. Entonces, si dividimos el factor común de 125, debería ser igual a 111 octavo. Nuevamente 8 veces 125 es igual a 1000. Entonces, como fracción, 1 octavo tendría un denominador de 8. El numerador sería 8 veces 1, que es 8 más 1, lo que nos da 9 ochos. De nuevo, 1 equivale a 8 octavos. 8 octavos más 1 octavo, lo que nos da 9 octavos, como la fracción de 125.000. ¿De acuerdo? Espero que les haya resultado útil.